Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a hablar del lenguaje. Ya el filósofo y lingüista Monbodo hablaba de el lenguaje como un instrumento de supervivencia, desarrollado por la especie humana para facilitar la vida comunitaria en la civilización, para generar conducta gregaria y de esa manera evolucionar como especie. Lo hizo aún antes de que Charles Darwin desarrollara la teoría de la evolución de las especies. Saussure, uno de los fundadores de la semiología y la lingüística estructural, también había definido el lenguaje como un sistema intersubjetivo, ¿sí? Formado por signos compuestos por un binomio indisoluble, que estaba compuesto por tanto el significante como el significado, pensando en significante como la forma de articular esa palabra y el significado como la definición de la misma. Estos términos fueron tomados posteriormente por Lacan como principios básicos también de sus teorías del psicoanálisis. Otros filósofos como Wittgenstein también prefiere vincular el lenguaje con la realidad implicada en los procesos comunes del pensamiento, postulándolo como la manifestación directa del pensar. Sin embargo, Saussure podía diferenciar el lenguaje del habla, ¿no? Pensando el lenguaje como algo colectivo y el habla como algo individual. Vamos a ver que algunos autores plantean como sinónimos el lenguaje, como un sinónimo o como un instrumento directo del pensar, y que otros pueden marcar una diferencia entre lo que es el pensamiento y el habla. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del lenguaje? Hay diferentes teorías y diferentes posturas al respecto. Las teorías que disponemos difícilmente pueden alcanzar un carácter absoluto. Quizás todas tengan algo de razón o algo de verdad en las definiciones. Es posible pensar el lenguaje tanto como un instrumento que expresa nuestras ideas, así como también como un proceso mental previo, ¿no? Como un armado, como un articulado, como una arquitectura previa, sin que esto tenga que ver con el hecho intersubjetivo de la comunicación. Como las teorías de las que disponemos difícilmente pueden alcanzar un carácter absoluto, tal vez en todas estas definiciones podamos alcanzar algo de verdad. Es posible pensar tanto al lenguaje como un instrumento que expresa nuestras ideas, como un proceso mental previo. Cuando pensamos en lenguaje, lo pensamos también pensando en las diferentes zonas cerebrales incluidas o implicadas o comprometidas con el lenguaje. Ya en el siglo XIX, Broca pudo entender a través de pacientes afásicos una zona del cerebro en la cual la lesión en esa zona, en el área de Broca, determinaba las afasias, es decir, los trastornos adquiridos del lenguaje. Hoy en día, numerosos estudios de resonancia magnética funcional presentan actividad localizada, exclusiva en área de Broca, en el momento en que el sujeto habla. Pero son distintas las áreas que se activan o se prenden cuando el paciente escucha, comprende o piensa lo que está por decir. Se encienden zonas ahí de la corteza de comprensión y otras cognitivas. Entonces, una cosa va a ser expresar, otra cosa va a ser comprender, y otra va a ser los procesos que producen o que piensan ese lenguaje. Este acontecimiento cerebral es una de las premisas claves para comprender la capacidad intelectual del ser humano en comparación con otros animales. Incluso frente al chimpancé, con el que compartimos el 99% de nuestro genoma, pero sin embargo nos diferencia claramente el uso del lenguaje. Estas son las áreas entonces, vemos el área de Broca en la zona frontal, que está más asociada a una corteza motora implicada en el habla, vemos el área de Wernicke, que está implicada en la comprensión del lenguaje, y el fascículo arcuato, que conecta ambas áreas del lenguaje, para luego comprender, poder articular y llevar a cabo el habla y la transmisión del lenguaje. Pero sin embargo, esta capacidad superior no es tal desde que nacemos, ¿no? Sino que va madurando con el tiempo y sobre todo tiene su explosión luego de los 2 años de vida. Hay diferentes estudios ya de muchos años de evolución que muestran que los chimpancés al año y medio pueden llegar a saber más palabras, claramente a través de un idioma, un lenguaje de señas, que el ser humano en ese mismo momento de la vida. Durante ese estudio también se vio que por primera vez un ser vivo no humano logra aprender un lenguaje de señas, ¿sí? Y esa fue un chimpancé. Pero nosotros vemos una explosión en los nodos semánticos y en la capacidad de comprensión y expresión del lenguaje a los alrededor de los 28 meses de vida,
es decir, después de los 2 años de vida. El humano de repente, o el bebé, o el niño, de forma intempestiva, empieza a poder contar con un montón de ideas semánticas que antes no poseía. Probablemente porque los lenguajes hasta ese momento se habían mantenido silentes o quiescentes, y en ese momento empiezan a expresarse, ¿sí? Entonces se entiende por eso que el humano nace mucho más inmaduro que el chimpancé, no solamente en cuanto al lenguaje, sino también para su función motora, en su posibilidad de deambular o de autovalerse. Es interesante pensar cómo Kant sostiene los conceptos de espacio, tiempo y causalidad, uno de los pilares básicos de sus teorías, que no son innatos, sino que pueden ser adquiridos pero de manera originaria, ¿sí? No empírica. Algunos filósofos de la mente sostienen que nacemos con pocas ideas semánticas. En el comienzo tendríamos solo algunos que otros parantagónicos, como lo lindo, lo feo. El bebé sonríe cuando ve la cara de la mamá y llora cuando ve una cara desconocida. Y lo bueno y lo malo, ¿sí? Que luego se transformarán con la evolución y la maduración del sistema nervioso en lo ético, pensando desde lo bueno y lo malo, y lo estético, pensando en lo lindo y lo feo, a través de la formación cultural y social del ser humano. La información la vamos adquiriendo tanto de nuestro entorno social como de las palabras y sus significados, y se van acumulando en nuestras neuronas, en nuestro disco rígido, y así vamos formando nuestra identidad única, nuestra subjetividad y nuestra conciencia. Esto provoca a lo largo de la vida que a partir de toda la información adquirida seamos una persona única e irrepetible, ¿sí? Por más de que nos clonen, hay algo de la experiencia que tenemos con el entorno y con el medio que vamos almacenando en nuestras neuronas en manera de proteínas y que nos hace únicos e irrepetibles, ¿sí? Por eso la importancia de que nuestras neuronas no se reproduzcan tanto ni mueran, porque si mueren se llevan con nosotros también nuestra información, nuestra identidad y nuestra biografía. Eso es un poco lo que pasa en las demencias, por ejemplo, en las demencias de Alzheimer. La pérdida de las neuronas va perdiendo algo de la biografía de las personas. El lenguaje, entonces, como hablamos al principio, como una herramienta de supervivencia, es un instrumento intersubjetivo, nos permite comunicarnos con el otro, acceder al otro, y ha servido para desarrollar al Homo sapiens y constituirlo en una especie con capacidad gregaria, con capacidad de sociabilizar y compartir con un otro, y así construir y constituir los primeros asentamientos hace más de 6.000 años. Aproximadamente 6.000, hay 6.000 idiomas son los reconocidos, y se ha pensado que estos deben presentar un proceso común en el sistema nervioso. Algunos hablan de una estructura, una arquitectura común que tenemos más allá de las culturas, desde el punto de vista funcional y también estructural. Desde el siglo XIX se ha remarcado y se ha visto la importancia del hemisferio izquierdo, es decir, del hemisferio dominante en diestros, y que ahí sería el mayor asentamiento de los engramas del lenguaje, tanto en el entendimiento como en la expresión. Entonces esto que se pensaba acerca de estructuras cerebrales innatas que vienen con nosotros, un engrama funcional que da un soporte al armado gramatical del lenguaje, Chomsky lo describió ya hace muchos años como gramática universal. Es decir, sería algo más innato, algo con lo que nacemos, algo con lo que intuitivamente el niño va conformando su sintaxis y su gramática sin haber pasado aún por la educación formal, ¿sí? Distinto a la tabula rasa, ¿sí? Entendiendo la tabula rasa como la conformación del lenguaje interpersonal, habiendo en el cerebro una base cerebral de aprendizaje de la arquitectura de las oraciones y la gramaticalidad. Eso plantea Chomsky, que hay una arquitectura, hay un ensamblado básico sobre el cual vamos conformando nuestro lenguaje en base al aprendizaje con el otro. Se cree que la incorporación de fonemas se encuentra muy abierta en el segundo semestre de la vida, existiendo en ese momento el mayor potencial para incorporar el caudal prosódico, es decir, la musicalidad, la acentuación que le damos a nuestro lenguaje. Es decir, las diferentes extensiones sonoras que difieren según el idioma, en cuándo acentuar, dónde acentuar, cuándo ser más agudo, etc. Se comprobó que ideas relacionadas con las palabras, llamada ideación semántica, estallan entre los 25 y los 28 meses de edad en el cerebro humano, pero que hasta los 2 años los nodos semánticos, la conformación semántica es muy precaria, muy escasa, y es menor que en estos parientes nuestros tan cercanos, los chimpancés.
A los 2 años nuestros genes Homo sapiens expresan todas nuestras posibilidades lingüísticas, pudiendo generarse múltiples nodos de ideas. Por ejemplo, entender diferentes familias semánticas, poder agruparlas por animales, por colores, por objetos. Un correlato de esto lo vemos en los libros infantiles, ¿no? Donde hay libros enteros dedicados a colores, otros a animales, en el que los niños van también agrupando las palabras por grupo semántico. Acá vemos la evolución de las conexiones neuronales y el estallido de estas conexiones neuronales a partir de los 24 meses de vida. Y eso permite la conexión y el desarrollo de todo el lenguaje semántico. Para que se produzca el lenguaje, el ser humano es necesario tener una correcta grabación de las palabras. Y para poder grabar las palabras se necesita de una memoria indemne, una memoria declarativa, ¿sí? Que podamos retener y almacenar lo que escuchamos. Y podamos también aprender de la musicalidad, de la acentuación de nuestro idioma, que nos permiten generar diferentes exclamaciones o interrogaciones y expresiones. Pero además se debe producir un correcto armado gramatical, que al principio tiene algo de intuitivo, ¿no? De poner en un lugar el sujeto, el verbo y el predicado. Una especie de estructuración algebraica del lenguaje. Como decía, que sucede antes de la escolaridad, y que Chomsky lo relaciona con una gramática universal, con algo que viene con nosotros, ¿sí? Habría sucedido a partir de una mutación genética, y ya el individuo nacería y se expresaría ya a los 2 años esta posibilidad de ordenar y expresar el lenguaje de una cierta forma gramatical y sintáctica. Es en este punto donde los lingüistas se encuentran en desacuerdos. O sea, hay algunos que apoyan la teoría de la gramática universal de Chomsky y otros detractores de la misma. Esta discusión debería existir un idioma neuronal más rápido que el lenguaje hablado, convirtiendo este último en un instrumento para la transmisión de ideas. Si decimos una palabra sin pensar, solo se van a activar las áreas cerebrales específicas del lenguaje. Pero si pensamos en el significado de las mismas, se activan también áreas de asociación, ¿sí? Corticales, que son mucho más complejas y que están conectadas con otras, dándole un significado y una impronta a cada palabra. Así el pensamiento es más rápido y es más complejo que el lenguaje instrumental usado para la comunicación. Y es además interpersonal, porque si no existiera la otra persona, no sería necesario el lenguaje. Los detractores de Chomsky dicen que estas estructuras gramaticales pueden variar dependiendo de los idiomas. Dicen que Chomsky tiene un sesgo, que está sesgado por una lengua, por un lenguaje occidental para su teoría. Que hay otras lenguas que tienen raíces diferentes, por ejemplo el vasco o el mandarín, y que no se suman a esta misma gramática, por lo que esta gramática no sería universal y única. Entonces Chomsky fue cediendo a su teoría hasta aceptar que, bueno, que puede existir una base funcional cerebral, que puede otorgar cierta base estructural del lenguaje, no necesariamente gramatical. Existen otras teorías que intentan desterrar o contrastar la teoría de Chomsky, que hablan de la gramática del uso, que dice que con diferentes intensidades priorizan la actividad cognitiva relacionada con el aprendizaje temprano y social, que eso es lo determinante sería el aprendizaje, que se da más que lo innato, en los cuales las funciones cognitivas y de asociación y de habituación permiten aprender el lenguaje en forma individual, pero también cultural. Es probable que el uso sea importante. Se ha planteado la importancia de la intersubjetividad, de esta herramienta intersubjetiva, de esta forma de relacionarse con el otro e interpretar al otro, incluso antes de que hable. Por eso se habla de que el contacto visual directo con el adulto es una condición importante para el correcto aprendizaje del mismo. Y eso es importante sobre todo en los primeros años de vida, ¿sí? Lo que genera el otro y el aprendizaje del otro. Es decir, qué mecanismos inconscientes como las neuronas en espejo, ¿sí? Estas neuronas que se activan áreas cerebrales similares a las que está utilizando el individuo que se encuentra enfrente para realizar diferentes acciones, son importantes para el engrama lingüístico. Es probable que ambas teorías, tanto la de la gramática universal como la gramática del uso, tengan algo de razón. Porque desde la neurología cognitiva se conoce que existen bases cerebrales para la incorporación del lenguaje. La gramática universal trata de explicar el aprendizaje estructural de las oraciones, que se basa en el aprendizaje de procedimientos, es decir, en la memoria ejecutiva, ¿sí?
es inconsciente la memoria procedural, como la forma de andar en bicicleta, ¿sí? Es un aprendizaje procedural o ejecutivo, la misma que permite procesar la actividad motora compleja y las praxias, ¿sí? Esta forma de entender y articular el lenguaje podría también estar involucrado, podría tener que ver con esta memoria procedural o esta memoria ejecutiva. El armado de la estructura gramatical no escapa a esta funcionalidad, ¿sí? Es una función inconsciente de su corteza y corteza cerebral, que implica una modalidad práctica que se aprende, pero que necesita una base. Esta base que habla Chomsky de la gramática universal. Entonces, podría ser una parte que venga innata, que sea un ensamblado inicial, y sobre ella, a través de un aprendizaje de procedimientos, un aprendizaje ejecutivo y una memoria procedural, se pueda ir entablando y madurando la adquisición del lenguaje. Los idiomas son estructurados, pero también son creativos y también sirven para la comunicación con el otro. Es la base del proceso dual que implica la relación intersubjetiva, la relación con el otro y la conducta gregaria. Entonces quizás podemos tomar un poco de cada teoría y no plantarnos en una posición extrema. Existen bases estructurales, pero también funcionales cognitivas aprendidas con la asociación, donde adquiere gran importancia tanto la subjetividad para el aprendizaje y adquisición del lenguaje como la influencia sociocultural. Entonces, puede existir una directa relación entre la función cerebral y el desarrollo del lenguaje, enmarcada en la evolución de procesos cognitivos y lingüísticos, ¿sí? Y la maduración también del funcionamiento cerebral y la maduración cerebral está directamente relacionada con el desarrollo y la maduración del lenguaje. Pero también el lenguaje tiene una relación directa con la conexión del ser humano con su entorno, ¿sí? Y su relación con su medio ambiente, sus necesidades y sus capacidades. Diferentes etapas culturales evolutivas han marcado cambios sociales en nuestra época. El desarrollo de la agricultura, que marcó un cambio de lo nómade a lo sedentario, el uso del caballo, la invención de la rueda, fue modificando tanto la estructura física como cerebral y también modificando las conductas, ¿no? Por eso parte de la evolución de la especie está imbricada y relacionada y directamente influenciada por la relación del ser humano con el entorno. El castellano provendría de una rama idiomática hipotética, de la cual derivarían un montón de lenguajes, con una raíz denominada la proto-indoeuropea, que podría tener su base en el continente asiático. La mitad de la población mundial tiene una situación originaria en esta lengua madre. Aproximadamente 3.000 millones de habitantes hablan un idioma nacido en esta raíz. Y esto lo vemos en que muchas veces las raíces de las palabras, por más de que tengan otro idioma, se parecen, ¿sí? Como la palabra rosa, que en diferentes idiomas, desde el inglés, el alemán o el croata, tienen una raíz en común. Estos derivados corresponden aproximadamente a 400 idiomas y a la mitad de los que habla la humanidad, es decir, cientos de lenguajes, que van desde el oeste chino y la India hasta los idiomas europeos, pueden haber tenido su origen en este idioma proto-indoeuropeo, que por supuesto ha migrado en la medida que el ser humano o el Homo sapiens ha podido migrar y desplazarse. El desarrollo de las zonas cerebrales cognitivas del lenguaje, parte del lóbulo temporal y prefrontal, así como los órganos fonatorios en el Homo sapiens, hace aproximadamente 100.000 años, ya le dieron al ser humano la capacidad de desarrollar un lenguaje. Sin embargo, el lenguaje se cree que tiene sus orígenes hace 6.000 años, momento en el cual apareció un idioma común que se habría proyectado a la mitad de la población mundial, pero que sin embargo puede representar solo el 7% de la totalidad de los lenguajes existentes hoy en día. Por supuesto entonces que el lenguaje se relaciona con otros hitos culturales, como la doma del caballo, o los procesos sedentarios de los que hablamos, o la posibilidad del ser humano de trasladarse. Se han desarrollado estudios genéticos comparados de nuestros ancestros, llamados genes de ancestría, para observar los procesos migratorios de las poblaciones y compararlos con el lenguaje, y así entender el origen y la posible mutación y traslados de este lenguaje. El idioma tendría entonces una evolución similar a patrones raciales ancestrales. Se ha pensado por ese motivo en estudiar las características étnicas y aplicarles fórmulas estadísticas
que simulen las posibilidades evolutivas temporales de los idiomas, que puedan proyectar esos posibles cambios que pueden tener el idioma. Algo bastante distinto y distante de los estudios que hacían los lingüistas originales, que solo podían estudiar la evolución del lenguaje en sí mismo. Hay diferentes posturas acerca del nacimiento del lenguaje protoindoeuropeo. Una que plantea su nacimiento en grupos nómades de las estepas asiáticas, por encima del Mar Negro, cerca de Ucrania, hace 6.000 años, y otro que plantea un origen anterior, mucho más antiguo, en las poblaciones agricultoras sedentarias de lo que hoy es Turquía, hace 11.000 años. Los actuales estudios de genética evolutiva, en las que participan David Anthony, acercan la idea de un ancestro en común de las poblaciones nómades asiáticas, relacionándolas con el resto de las poblaciones que desarrollaron su lenguaje desde el indoamericano. Esto sería realmente revolucionario, un estudio comparativo de genes de ancestría y lenguaje, que marca el hecho migratorio, no solo como un proceso poblacional y cultural, sino también lingüístico, ¿no? Entendiendo que estas migraciones, los individuos que migran con su lenguaje, migran con su idioma, y que este idioma se va transformando en relación con su entorno. El uso del dominio del caballo es importante como fenómeno de desplazamiento. Habría sucedido hace 2.000 años, 2.000 años antes de lo pensado, a través de restos paleontológicos de hace 6.000 años. Por lo tanto, se pensar que estas poblaciones pudieron trasladarse junto con idiomas a sectores más orientales de Asia y también de Europa. Por lo tanto, la raíz idiomática, que hoy también fue transferida tanto a Europa, luego también a América, como a gran parte de Asia, ha estado acompañada de la evolución poblacional. Y como veníamos hablando, la musicalidad tiene un rol muy determinante en nuestro lenguaje, porque depende de la forma que tengamos de entonar nuestras palabras, va a significar una u otra cosa. Y también la musicalidad también define nuestra regionalidad, nuestro origen. Los especialistas en musicalidad cerebral hoy no dudan de que esta función, que está asociada al arte, también está asociada a mecanismos emocionales, y está fuertemente asociada al lenguaje. Y si bien no podemos confirmar, así como afirmamos al principio de la clase, que el lenguaje es una herramienta de la supervivencia, tampoco podemos desestimar esta idea, porque también tiene una funcionalidad, una función intersubjetiva, y también apela a la emocionalidad del otro, y también a la identidad, ¿no? Tanto a la identidad individual como cultural. No se sabe si la musicalidad del lenguaje evolucionó de manera paralela al lenguaje o si incluso se desarrolló antes de la misma. Pero hoy en día la teoría predominante de la musicalidad es que sigue una vía alternativa al lenguaje. Esto lo vemos claramente cuando vemos individuos que muchas veces tartamudean en el momento de hablar, pero no lo hacen cuando cantan, por ejemplo. Esto nos habla que la musicalidad y el lenguaje hablado quizás se manejen por vías distintas del sistema nervioso central. Aunque no es claro, no nos queda claro si los animales tienen o no procesos cognitivos musicales desarrollados, lo cierto es que el hombre marca una diferencia bastante evidente respecto a esto y respecto a su relación con la musicalidad. Como veníamos diciendo, la musicalidad marca una impronta en el acento regional, y el tono que le asignamos al idioma diferencia la regionalidad, así como la entonación de la misma puede determinar diferentes significados de nuestras palabras. Cuando hay una alteración en la musicalidad de las palabras le decimos prosodia. Cuando hay una alteración en la misma le vamos a decir disprosodia. Y cuando hay una falta de la misma, de la musicalidad, le vamos a decir aprosodia. La prosodia se encontraría, así como hablamos del lenguaje, los nodos semánticos, pensándolos en el hemisferio dominante, cuando pensamos en la musicalidad, lo pensamos como parte del hemisferio no dominante, ¿sí? En diestro sería el hemisferio derecho. Ante patologías de ciertas zonas del cerebro, esto que decíamos, puede existir dificultades, tanto en el emisor como en el receptor de la información musical de las palabras. Entonces hablamos que la musicalidad está muy relacionada con las emociones, ¿sí? Por eso cuando pensamos en la musicalidad, aparte de pensar en el hemisferio no dominante, también hablamos que se activan otras zonas cerebrales relacionadas con las emociones, como la amígdala, y también otras zonas relacionadas con
el placer y con el disfrute, que se activan también en las relaciones sexuales o en las adicciones, o en diferentes situaciones de placer, que es el núcleo accumbens. También vemos la activación de zonas frontales, es decir, que en la musicalidad estarían implicadas otras zonas cerebrales distintas a las que habíamos visto al principio del circuito del lenguaje. La musicalidad puede haber nacido entonces juntamente con el lenguaje en el Homo sapiens y pudo haber acompañado la evolución cerebral del mismo, mejorando la conducta gregaria y contribuyendo a las relaciones sociales, a la intersubjetividad, y al contribuir a la intersubjetividad también contribuye a la supervivencia humana, ¿no? En la medida que nos relacionamos con nuestra especie y compartimos, también ayudamos a la supervivencia. La música generó un proceso cultural y también la entonación del habla, que indudablemente apoyó las estructuras sociales del hombre. Podría haber contribuido también, esto que decíamos, a la intersubjetividad. Entonces, la relación del lenguaje y la música utilizan las mismas estructuras cerebrales y muchas veces encontramos también activaciones de diferentes áreas cerebrales. En el caso del canto, esta asociación quizá tenga su máxima expresión. Esto que decíamos, las personas tartamudas, que a veces cuando cantan en general no tienen este tartamudeo, ¿sí? Esto nos habla de vías alternativas de procesamiento de la musicalidad. Estas instancias asociativas también se pueden engramar en procesos terapéuticos, ¿no? Muchas veces se utiliza la musicoterapia para mejorar los lenguajes en diferentes afecciones neurológicas, tanto en tartamudeo como en afasias, etc. Lenguaje y palabra son dos instancias de un proceso emparentado que nace con el Homo sapiens. Evolucionó así el cerebro, contribuyendo con la musicalidad en el desarrollo de la actividad, tanto social como cultural. Gracias.